Es importante que nosotros conozcamos bien primeramente el libro de los Hechos antes de ir a las epístolas, porque los Hechos es como un puente. Por eso le puse que hay que ir a ver el capítulo de introducción de los Hechos que está en el canal de YouTube, y si es posible empezar a ver todos los capítulos o las lecciones anteriores que se perdieron, porque eso nos ayudaría a comprender mejor las epístolas, porque sin los hechos nos cuesta un poco entender las epístolas, por qué se escribieron, cómo se escribieron, en qué circunstancias se escribieron y por qué se escribieron con esos tenores. En fin, el trasfondo de las epístolas es mucho más fácil de comprender si nosotros vamos a entender primeramente los hechos. Quisiera que entonces vuelvan a ver, a recapitular los hechos de la introducción, una lección muy importante de los hechos, que es la introducción de los hechos, de la lección 1 de los hechos hasta la lección de hoy. Y vamos a entonces continuar recordándole en qué habíamos dejado la última clase de los hechos. Nosotros estamos viendo el viaje de Pablo hacia Roma. Pablo estuvo encarcelado durante aproximadamente 2 años en Cesarea, y este encarcelamiento en realidad le convino a Pablo porque los judíos querían matar a toda costa a Pablo, porque para ellos Pablo era un traidor. Dios lo protegió a través de la milicia romana, haciendo que el centurión, no solamente el centurión, sino a nivel del tribuno, el jefe militar de Judea en ese momento, lo ha escoltado a Pablo para llevar hasta Cesarea, sabiendo que había planes de asesinato a Pablo. Entonces, en realidad ese encarcelamiento fue una gran protección que Dios le dio a Pablo para que no matara a Pablo. Pero luego de intentos de dilucidar cuál era la responsabilidad o la acusación que los judíos le estaban dando a Pablo, no pudieron hallar la culpa a Pablo, y entonces Pablo pidió que sea juzgado en Roma ante el emperador de Roma, porque él, como ciudadano romano, tenía derecho a reclamar ese juicio delante del emperador. Entonces, estamos viendo ese traslado de Pablo hacia Roma. Y vamos a un poco ver el mapa que nos va a ayudar a entender en qué punto del viaje se encuentra ahora Pablo. Pablo estaba aquí en Cesarea, que era un poco la capital de gobernación de Judea, de los romanos, que luego tomó un barco para llegar a Sidón, y de Sidón se quedó unos días para que el barco de carga descargaran y cargaran nuevos cargamentos de vuelta. Entonces, de ahí tomó el barco, siguió la costa, y uno de los problemas era que la partida de Pablo estaba en la época de invierno. Ustedes saben que en la época de invierno sopla vientos en contra cuando uno quiere viajar de Cesarea a Europa, porque hay vientos del noroeste que soplan de esta manera, lo cual está en contra del trayecto del barco, lo cual es viento en proa, es lo más difícil para un barco de vela de aquella época. Entonces trataron a toda costa de bordear esta costa de Cilicia, pasando por Panfilia, y llegaron hasta Licia, y pasaron delante de Licia para llegar a este trayecto de Creta, y pararon el barco aquí en el puerto de, se llama Buenos Puertos. Entonces, el barco paró allí debido a fuertes vientos en contra. Entonces estaban pensando en seguir, pero Pablo le dijo al capitán del barco que por favor no sigan, sino que está muy peligroso, diciendo que deberemos pasar el invierno, porque el viento sopla aproximadamente a partir de noviembre a marzo del año siguiente, por lo tanto todo un periodo de invierno del hemisferio norte. Entonces Pablo le recomienda que no viaje. Pero sin hacerle caso a Pablo, el capitán del barco no quería pasar todo el invierno aquí en el puerto Buenos Puertos, porque era un puerto pequeño y donde no había todas las instalaciones necesarias para pasar el invierno. Entonces él quiere pasar el invierno en un puerto más grande, que es el puerto de Fenice. Entonces el intento de querer viajar
de Buenos Puertos hasta Fenice, ese es el momento donde el barco encuentra grandes dificultades, encuentra tormentas, y el motivo de esa tormenta habíamos dicho porque justamente la isla de Creta, justamente aquí en el medio había una montaña, y cuando el viento sopla hacia Creta, estos vientos empiezan, además de que son vientos muy fuertes, empiezan a dividirse por la isla y empiezan a formar unos ciclones de esta manera. Entonces forma un ciclón. Eso hace mucho más difícil viajar y navegar a través de esta costa en esta época del año. Entonces el barco trató de esconderse detrás de esta islita que se llama aquí Cauda, que ustedes ven aquí, que es una muy pequeña isla, para tratar de protegerse detrás de esta isla del viento. Pero no le salió muy bien. Está entonces el barco totalmente a la deriva, y esta fuerte tormenta, en realidad después ustedes van a ver que dura unos 14 días, o sea, medio mes, ellos quedan naufragándose por toda esta zona. Uno de los temores que tenían era que este barco, quedando a la deriva, vayan a encallarse aquí en Sirte. Sirte es una bahía que está al norte de África, que es una zona donde hay bancos de arena de muy baja profundidad, por lo cual el peligro era que el barco quedara encallado en estos bancos y no podía salir jamás de allí. Entonces ese era el miedo, había mucho temor, mucha incertidumbre, y en medio de esa incertidumbre la gente ya no podían comer mucho y estaban perdiendo esperanza, inclusive no sabían si van a vivir, van a salir de esto con vida. Estábamos en esa situación. Y hoy vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que sigue con esta pregunta diciendo: ¿cómo Pablo puso esperanza en los desesperados en el barco? Y los versículos 21-22 dice: llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Esas fueron las palabras de Pablo. ¿Por qué? Porque todos en el barco, este barco naufragado, estaban hambrientos, no podían comer. No era que no tenía alimento, pero no en abundancia. Había una escasez de alimentos y no podían comer mucho debido a que el barco estaba constantemente moviéndose. Entonces era fuerte las tormentas, los vientos, y las olas eran tan altas como el barco sentía como que eran devorados por esas olas tan altas. Estaban desesperanzados. Esta palabra desesperanzado significa que estaban casi sin esperanza de vida. Pero Pablo en este momento le estaba diciendo estas palabras. Pablo les señaló sus errores no para regañar, no era la intención de Pablo de regañar a los desesperanzados, sino para recordarles que debieron escucharle su consejo de quedarse en Creta y no zarpar. Por no haberle hecho caso a Pablo, ustedes están pasando esta dificultad que casi pierden su vida. Entonces le dice: ahora les exhorto que por favor ahora cobrar ánimo, tengan ánimo, porque ustedes no van a perder la vida, no van a morir, sino que sí, el barco solamente se perderá. Pero la intención de Pablo de decir todo esto, de los errores que ellos cometieron, no era para regañarlos. Pablo les exhortó a cobrar el ánimo para decirle que ninguno perderá la vida y que solo se perderá el barco, nada más. Además, tal vez para ellos el mayor desánimo no era el de la escasez de alimentos, ni el frío por los fuertes vientos del invierno que estaban soplando, sino la falta de la esperanza de vida, que es lo más importante para un ser humano, perder vida, ¿no? Entonces Pablo le dice: no tengan miedo, no van a morir, no van a perder la vida. Entonces la función que cumplió Pablo aquí es de exhortarlos, darle ánimo, animarles, de que no tengan miedo, no tengan ese temor y frustración, porque no van a morir, van a salir vivos de todo esto. Y eso es lo que le dijo Pablo.
La vez pasada yo les había dicho que el error estaba en que el centurión le hizo caso más al capitán de barco que al hombre de Dios, que es Pablo. Muchas veces nosotros consideramos que la experiencia, el conocimiento, la inteligencia humana es lo que nos va a salvar, nos va a llevar adelante. Pero en realidad ese fue un error, haber hecho caso al ser humano. Sino habría que haberle hecho caso al siervo de Dios, al hombre del Espíritu Santo, que está haciendo la tarea, la labor que Dios les ha encargado, la misión de predicar el Evangelio. Hoy día, nosotros vemos que mucha gente tal vez le da más importancia a qué comer o qué vestirse o a dónde vivir, pero se olvidan de lo más importante, que es la muerte eterna. A la gente no se preocupa hoy día, muchos no se preocupan por la muerte eterna que ellos están destinados, sino le importa más disfrutar la vida, de qué comer, de qué vestir y de qué gozar de lo material. Pero lo mismo pasa hoy día, que la gente no le da importancia a la muerte eterna. Por eso los cristianos deben salir a predicar el Evangelio de Jesucristo para darles la esperanza de vida, pero una vida eterna que hay en Jesucristo. Lo mismo que está haciendo Pablo en este momento, darles esperanza de vida a los desesperanzados que están en necesidad. Pero lo que la gente mayormente necesita no es de qué comer y de qué vestirse, sino la gente necesita realmente es la vida eterna que está en Jesucristo. Y lo que nosotros, hermanos, debemos salir a dar a conocer y dar esta vida como Pablo lo está haciendo. Por eso, la labor de Pablo en poner esperanza de vida a los desesperados en el barco, tal vez a lo mejor es la figura, es el simbolismo de lo que realmente está ocurriendo hoy día en el mundo, y que nosotros deberíamos seguir este ejemplo de Pablo, de darle esperanza de vida en Jesucristo a los que no conocen a Jesús. Continuando con la siguiente pregunta, dice, ¿por qué Pablo entonces pudo ayudarlos? Versículos 23 al 26 dice, anoche, dice Pablo, me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco. Recuerden que este barco es un barco gentil, no es un barco judío, por lo tanto está lleno de personas de todo el mundo, de la zona, es un barco gentil, muchos de ellos hablan el griego, por lo tanto Pablo les habla en griego y él está presentándole a ellos al Dios verdadero, creador del universo, que es el Dios de los judíos, el Dios único, el Dios Jehová. Entonces él le dice, anoche se me apareció un ángel de mi Dios, a quien yo pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios, dice el ángel, te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por lo tanto, me dio la certeza de que todos los que están conmigo no van a morir. Es lo que le dijo el ángel y Pablo le está dando ese testimonio. Y así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo, le dice Pablo. Pero sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. O sea, hasta eso está diciendo. A esto nosotros lo llamamos profecía. A veces la profecía es dado a través de visiones, a través de ángeles, a través de sueños. Y muchas veces hombres del Espíritu Santo a veces tienen esas profecías que el Espíritu Santo nos pone en nuestro corazón, mente, y a veces no se entiende cómo llegó, pero está allí en nuestra mente. Muchas veces confundimos de que la profecía es una adivinación. No es una adivinación ni una cábala. La profecía no es adivinar el futuro. La profecía es dar a conocer la voluntad de Dios que me ha manifestado a mí a través de su Santo Espíritu. Por eso, aquel que recibe la unción del Espíritu Santo profetiza, no es que empieza a predecir el futuro. Puede predecir el futuro porque en realidad dar a conocer la voluntad de Dios, a veces dar a conocer lo que ocurrirá en el futuro, lo que Dios va a hacer. Es el ejemplo de los profetas.
los profetas que profetizaban daban a conocer la voluntad de Dios, diciéndole a Israel, si ustedes no creen en Dios, si ustedes siguen adorando ídolos de esa manera y no obedecen la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, entonces Dios los va a castigar. Así que antes que venga el castigo y la ira de Dios, por favor, cumplan, obedezcan, vuelvan otra vez a Dios. Si no, ustedes van a recibir fuertes castigos, va a haber calamidades. Bueno, ese tipo de voluntades y transmitir ese mensaje, eso es profecía. De alguna manera, Pablo también está profetizando y exactamente ha ocurrido como él ha profetizado. Él dijo que Dios protegerá a todos y nadie perdió la vida. Después van a ver, inclusive van a perder el barco queda totalmente destruido y queda encallado. Entonces, hasta eso, Pablo profetizó. Y vamos a ver entonces por qué pudo ayudarlos. Pablo les predicó sobre nuestro Dios soberano y su promesa de salvación. De alguna manera, nosotros también sabemos que nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios que creó el universo, es un Dios que tiene en sus manos cada una de las cosas, de los sucesos que ocurren en el mundo, tanto en el pasado, a lo largo de la historia y hasta el día de hoy, en el futuro también. Todo está en las manos de nuestro Dios creador y soberano. Y Pablo está diciendo, este Dios nos ha prometido la salvación de todos ustedes. Entonces, en lo espiritual podemos esto comparar con la prédica de Pablo. Está predicando dar la promesa de salvación de Dios al pueblo. Y eso es lo que ha estado haciendo. Y Pablo los exhortó, amados hermanos, que ellos tuvieran fe en este Dios, que la palabra de Dios es cierta y verdad, que es un Dios que él cree y que es un Dios fiel, que siempre cumple promesas. Esa característica de ellos. Por lo tanto, este Dios es fiel y crean en la palabra de Dios. Tengan fe en esta palabra de Dios. Es lo que está diciendo Pablo en este momento. Si nosotros vemos, si uno sirve a Dios, Él protegerá a los siervos de Dios. Por lo tanto, Dios salvó a los que estaban en el barco, no por ellos, sino por Pablo, porque Pablo es el que tenía que llevar el mensaje de Dios a Roma. Por lo tanto, si uno obedece a la palabra de Dios y si uno cumple con la misión que Dios le ha encargado en su vida, uno pasa a ser su siervo, su mensajero, su apóstol. Entonces, este Dios que le ha dado esa tarea, que le ha encomendado esa tarea de predicar su palabra, el evangelio de Cristo, es Dios quien va a proteger a los siervos. Los siervos no tienen que preocuparse, porque si uno hace las cosas bien, correctamente, de llevar fielmente la voluntad, la palabra de Dios al pueblo, dar lo mejor de sí para llevar a cabo esa voluntad de Dios al pueblo de Dios, no debe preocuparse qué le va a pasar. Fíjense que Pablo no tuvo ni siquiera temor de lo que va a pasar, aún estando en medio de esa fuerte tormenta. Él no se preocupaba que él va a morir, porque Dios no le va a dejar morir, porque Dios va a tener que utilizar a Pablo grandemente en el futuro también. Por lo tanto, si uno sirve a Dios fielmente, Dios se hará cargo. No hay que preocuparse de qué comer, de qué vestir, ¿no es cierto? Entonces Dios es el que nos va a proteger si nosotros somos, ya sea pastores, misioneros, diáconos, cualquiera, que si uno conoce cuál es el propósito de Dios en su vida y uno quiere llevar a cabo ese propósito de Dios en su vida, no va a tener que preocuparse de su vida. Él va a tener que hacer lo que tiene que hacer todos los días, confiando en Dios, y Dios le abrirá caminos, Dios lo protegerá, Dios lo prosperará, porque todo esto es lo que Dios va a hacer para que esa persona cumpla con la voluntad de Dios y el propósito de Dios que le ha puesto en su vida. Así que, hermanos, si nosotros servimos fielmente, no debemos preocuparnos de qué comer, de qué vestir, sino tenemos que preocupar. Son cosas que hacen los gentiles, dice Jesucristo. Debemos únicamente preocuparnos de cómo vamos a servir y hacer la voluntad de Dios y llevar ese mensaje de Jesucristo a los que no conocen. Ese debe ser el objetivo primordial de nuestra vida, porque así pidió Jesucristo que fuera.
que primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia. Entonces todo lo demás, dice Dios, dice Jesús, que será suplido por Dios. Amén, hermanos. Entonces esa palabra y la promesa de Dios fiel sigue constantemente en todo momento y se va demostrando a través de estos hechos de Pablo, de todos los siervos y de todos los apóstoles también. Vamos a continuar con la siguiente pregunta 2, donde dice, ¿cómo Pablo los ayudó a ser salvos? Es un poquito largo, por lo cual estos versículos 27 al 38 vamos a ir analizando. Versículo 27 en adelante dice, ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad, menos todavía, o sea que estaba siendo cada vez menos profundo. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera, porque estaba la medianoche. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a escuchar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados, si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Dijo, hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco y una vez satisfechos aligeraron el barco echando el trigo al mar. Se ve que tenían un gran cargamento de trigo ese barco. Vamos a ver el versículo 27. Cuando nosotros vimos en el 27 que estuvieron 14 días a la deriva, fíjense en el mar Adriático. Hoy día el mar Adriático se llama el mar que está entre la península de Italia y Yugoslavia. Pero en aquella época al mar Adriático también le llamaba a toda la parte occidental del mar Mediterráneo, según el historiador Josefo. Por eso ustedes a veces cuando leemos esta parte de la Biblia, muchos quedan preguntándose por qué están hablando del mar Adriático. Vamos a ver un poco el mapa. Ustedes ven que hoy día el mar Adriático es este mar que está aquí. Este es el mar Adriático. Y se entiende como que toda esta parte es el mar Mediterráneo. Esto es el mar Mediterráneo. Pero que ustedes saben que Pablo está en este momento a la deriva, naufragando en esta parte del mar que, según el mapa de hoy, es el mar Mediterráneo. Pero según el historiador Josefo, dice que este mar lo llamó como el mar Adriático, que es la parte, en realidad, la parte sur del mar Adriático. Pues así que el mar Adriático era toda esta parte. Por eso están en este momento perdidos en el mar Adriático. Volviendo un poco a nuestra diapositiva, estuvieron 14 días a la deriva en el mar Adriático. En aquella época el mar Adriático era la parte occidental del mar Mediterráneo, según el historiador Josefo. Y después dice, al sondear la profundidad en la noche, a la medianoche, los marineros vieron que parecía que estaba aproximándose el barco a tierra, y entonces empezaron a verificar la profundidad. Y la profundidad iba reduciendo, lo que está indicando que el barco se estaba aproximando a una costa. Eso es lo que está diciendo el versículo 28. Por lo tanto, en el versículo 29 dice que ellos echaron anclas por la popa
para impedir el avance, porque el barco podía encallarse. Ya los marineros sabían muy bien que ya a esta altura de unos 27 metros no era tan profundo, por lo cual el barco podía a veces chocar con alguna roca o quedar encallado en un banco de arena. Por lo tanto, para evitar eso, ellos trataron de frenar el barco, y como el barco estaba avanzando y la manera de frenar el barco era colocar anclas en la popa. La popa es la parte de atrás del barco. ¿Y por qué fue en la popa? Porque si uno ancla en la proa, en la parte de adelante del barco, el barco empezaría a girar 180 grados y eso podría provocar un viraje del barco y a veces daños. Por lo tanto, pasaría a ser incontrolable. La manera ideal de poder parar ese barco era colocarle freno de la parte de atrás del barco que está avanzando. Por eso colocaron 4 anclas, dice la palabra, 4 anclas en la popa para impedir el avance del barco porque podía encallarse. Versículo 30 dice: en esa situación no tenía sentido echar anclas desde la proa, porque lo que deberían hacer es echar anclas en la parte de atrás. Pero resulta que de lo que acabamos de leer, estos marineros, con el pretexto de querer anclar en la proa del barco, querían bajar unos botes salvavidas. Y eso le pareció a Pablo algo fuera de sentido. Y Pablo dijo: algo está pasando aquí. Si ya pusieron anclas atrás, ¿y por qué van a querer anclar adelante del barco? No, estos quieren escaparse, pensó Pablo. Aquí en la Biblia no está dicho así, pero es lo que Pablo se dio cuenta. Entonces le avisó al centurión de que, ojo, estos marineros están mintiendo. Dicen que van a colocar anclas en la parte de la proa, pero en realidad ellos se quieren escapar. Es lo que le dijo al centurión. Entonces se le dijo además Pablo: si estos marineros se escapan con este bote, vamos a quedarnos sin bote, sin gente experimentada para poder salvarnos y para poder tocar tierra, en fin. Así que es importante que estos marineros no se escapen. Entonces, con esa información, el centurión les impidió que estos se escaparan porque estaban ya bajando ese bote salvavidas. Pero entonces, ¿qué hicieron? A continuación, dice: Pablo supo que necesitaba la experiencia de los marineros para poder bajar a tierra, y por eso le advirtió al centurión de su intento de fuga. Y entonces, ¿qué hizo el centurión? Mandó a los soldados, y lo que hicieron era cortar las amarras del bote salvavidas que estaba bajando y lo tiraron al mar. Y esto es por un error que cometieron los soldados romanos por falta de experiencia, porque ellos cortaron las amarras del bote salvavidas, que en realidad ellos necesitaban botes, porque todos los demás botes ellos ya habían tirado del barco para aliviar la carga del barco, pero quedaba allí un bote salvavidas que ellos necesitaban para llegar a la tierra. Y por este error, ustedes verán en los versículos 43 y 44, que entonces la gente tuvieron que arriesgar sus vidas nadando a tierra. O sea, tuvieron que llegar a tierra nadando en el mar en medio de la tormenta. Bueno, eso fue un error que cometieron los soldados. Pero Pablo los volvió a animarlos y le dijo: bueno, vamos a comer. Coman, por favor, que ustedes están sin comidas, ya que necesitarán fuerzas para nadar y sobrevivir. Así que es un momento que ustedes deberán cargarse de sus energías. Así que, si bien estuvieron 14 días, parecería que no estuvieron comiendo mucho. Tenían poca comida, es cierto, pero dijeron: bueno, ahora vamos a hacer comida y comer, porque van a tener que necesitar energía para poder sobrevivir. Y les ha animado, no van a morir, así que no se den por vencidos. A través de todo esto, amados hermanos, podemos ver que Dios le ha dado la sabiduría a Pablo, que cumplió un papel importantísimo, con un poder de discernimiento tremendo, de poder evitar males mayores, evitar que los marineros se escaparan. Y ya sabemos que Pablo, con la sabiduría del Espíritu Santo, le dijo que no partiera de ese lugar, porque si no iban a pasar un invierno inolvidable. En fin, Pablo cumplió un papel importante en esta crisis con la sabiduría y el poder de discernimiento que Dios le ha dado a través del Santo Espíritu. Dice: ¿por qué los soldados acordaron matar a los presos?
Versículo 39 al 42 dice: cuando amaneció, ya salió el sol, no reconocieron la tierra. Estaban cerca de una costa, pero no reconocieron la tierra, no sabían qué tierra era. Pero vieron una bahía que tenía una playa, así que donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. ¿Por qué querían encallar el barco? Porque no era un puerto, por lo tanto tenían que encallar, aunque sea tocar suavemente ese barco para que quedase ahí y no quedara a la deriva como han estado hasta el momento. Entonces, lo que tuvieron que hacer es cortar las anclas que estaban en la parte de atrás y las dejaron caer en el mar. Estaba por destruirse el barco, desatando a la vez las amarras de los timones, porque aflojar los timones es porque si los timones estaban fijos, eso podría provocar que el barco, cuando se sopla de diferentes maneras, podría llegar a tumbarse. Entonces, aflojar los timones es para que el barco quedara a la deriva y pudiera no tumbarse e ir avanzando sin peligro. Luego, izaron a favor del viento la vela de proa. Es la vela de proa que ayuda a acercarse a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. Y la proa se encajó en el fondo y quedó varada, dice, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Bien, el barco quedó entonces encallado, quedó fijo cerca de la costa, pero la parte de atrás del barco estaba recibiendo fuertes golpes de olas, lo cual dice que eso hizo que el barco se destruyera. Al estar fijo el barco y estar olas tan fuertes, el barco de aquella época no era tan fuerte como los de hoy y empezaban a romperse la parte de atrás, dice. Ya entonces este barco termina de ser útil, van a tener que salir de ese barco, de lo contrario ellos podrían quedarse varados allí y tenían que huir de ese lugar. Pero otra de las cosas que nosotros vemos aquí en el versículo 42 es que los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado, para que nadie se escapara nadando. Entonces, ¿por qué querían matar a los presos? Esta era la pregunta, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver que al amanecer encallaron el barco y se destruyó, lo cual, si hubiesen tenido el bote salvavidas, no era necesario pasar todo este riesgo que yo le había dicho. Y está diciendo que los soldados pensaron en matar a los presos para que ninguno escapara a nado. ¿Por qué? Porque si ellos escapasen, los soldados debían pagar la condena de los prisioneros que ellos tenían bajo custodia. Esa era un poco la regla de esa época. Si el soldado estaba custodiando a un prisionero, tenía que cuidarlo, escoltarlo a muerte. Porque si ese prisionero se escapa, ese soldado de custodia tendría que pagar la misma pena que tenía ese prisionero. Si ese prisionero tenía que pagar la pena de muerte, el soldado tenía que pagar con esa pena de muerte. Por lo tanto, era mucha responsabilidad de llevar un prisionero. Y aparentemente, cuando habían zarpado de Judea, de Cesarea, los presos venían encadenados. Por lo tanto, no tenían preocupación. Pero en medio de esta tormenta, aparentemente necesitaban hombres para trabajar. Parecería que entonces soltaron los prisioneros para que ayudaran a tirar cosas del barco, para que ayudaran a amarrar fuertemente los botes salvavidas, en fin, ¿se acuerdan? Para poder sobrevivir. Entonces parece que los prisioneros quedaron en este momento libres arriba del barco. Aún más todavía, los prisioneros tendrían que ahora saltar y llegar al mar, por lo tanto están sueltos. Y estaban tramando los soldados de matarlos justamente para que no le recaiga a ellos esa responsabilidad y que si algunos escapan, ellos tendrían que pagar el precio de esa condena. Entonces, matemos a estos prisioneros y deshagámonos de esta responsabilidad. Eso era un poco la intención. ¿Por qué los soldados querían matar a los prisioneros? Antes lo tenían encadenado, pero ante la emergencia del naufragio, los habrían desencadenado y ante la posibilidad de fuga, preferían matarlos, así ellos no pagarían la condena. ¿Por qué entonces el centurión les impidió ese intento de matar a los prisioneros? Dice el versículo 43, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan y dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, dice el versículo 43.
Podemos ver que si los soldados llevaban a cabo el plan de matar a los prisioneros, esto incluía también matar a Pablo. Pero el centurión no quería que mataran a Pablo. Este centurión tenía gran respeto por Pablo, no trataba a Pablo igual que otros prisioneros, es lo que dice la Biblia. Y entonces este centurión quería salvarle la vida a Pablo, porque en definitiva, gracias a Pablo, ellos estaban a salvo. Y es muy probable que el centurión creyó que Pablo era un hombre de Dios verdadero. Y él no quiso que le mataran. Entonces, el centurión, que era el jefe de ese barco, impidió llevar a cabo el plan de matar a los prisioneros. Entonces, como el barco estaba encallado en el banco de arena de la playa, muy cerca de la costa, el centurión ordenó a que llegaran a tierra nadando lo que podían. Los que no sabían nadar, entonces van a tener que tomarse alguna tabla, alguna parte de madera del barco y llegar hasta la costa de esa manera. Por eso el centurión le dio esa orden de que todos se salvaran, que saltaran por la borda del barco y nadaran hacia la costa. Y muchos lo hicieron, aparentemente, pero después dice el versículo siguiente que de los demás que no pudieron nadar salieran valiéndose de tablas o de resto del barco que flotaban para salvarse su vida y así llegar hasta la costa. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra, dice la palabra. Era un total de 276 pasajeros que se salvaron. Fíjense que nadie, como Dios le dijo, perdió vida. Todos llegaron a tierra sanos y salvos, dice la palabra. Y aquí podemos aprender que la actitud de Pablo era de un pastor que amaba a sus rebaños y guiarlos con la sabiduría de Dios y llevarlos a la vida, salvarlos, llevar hacia la salvación. Y esto un poco nos hace recordar que un verdadero líder debe tener el corazón de un pastor y ser capaz de comprender y discernir con precisión la situación y brindar dirección correcta, acertada, para poder salvar a los demás de situaciones de crisis, confiando en la sabiduría que le da el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces, como hombres del Espíritu Santo, nosotros debemos confiar en Dios y considerar a los demás como rebaños. Ser un pastor, un líder, es aquel que debe uno ser fiel a la palabra de Dios con la intención de llevar al rebaño, a los demás, a la salvación, llevar a buenos puertos. Eso es lo que uno debe hacer guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí el modelo lo está mostrando Pablo. Es realmente un regio ejemplo, Pablo, dándole esperanza que Dios nos va a salvar. Pero hagan esto. Por lo tanto, Pablo le dio direcciones exactas, qué hacer para poder salvarse. Lo mismo debemos hacer nosotros hoy día también, los pastores, misioneros, siervos de Dios, líderes, maestros de escuelas bíblicas, dar a conocer la voluntad de Dios correctamente para que, dadas situaciones en que cada uno esté sometido, pueda confiar en Dios, confiar en la sabiduría que el Espíritu Santo de Dios le da para poder sobrellevar y superar situaciones de crisis. Vamos a un poco ver esta parte de la reflexión y aprendizaje de la lección de hoy, antes de terminar. Y dice, nuestra vida es como un viaje por un inmenso mar, un mar desconocido, por cierto. De alguna manera, nuestra vida es un viaje, una travesía de mar inmenso. A veces sale el sol con viento en popa, todo sale bien, o a veces hay tormentas que el enemigo genera para impedir nuestro avance hacia el objetivo de Dios. Y esto es realmente lo que ocurre en nuestra vida hoy día. Pero no debemos olvidar que Dios es el creador del sol, del viento y las olas. Sabemos que Dios está en todas partes. Él es el Dios creador del universo. Él estará tanto en momentos felices de nuestra vida y aún en nuestras tribulaciones Dios está también con nosotros. Y tenemos siempre entonces a quien acudir cuando estamos en problemas, y eso es ni más ni menos que nuestro Dios todopoderoso, creador del universo.
Entonces sabemos qué feliz somos nosotros. Tenemos a alguien a acudir en momento de tribulación. Pero también debemos saber que nuestro Dios tiene un propósito en nuestra vida y quiere que lleguemos a un buen puerto de su reino. Y si confiamos en el amor y el poder de nuestro Dios fiel e invocamos el nombre de Jesús en nuestras oraciones, entonces Cristo que vive calmará los vientos y las olas por nosotros, como lo ha hecho en aquel momento cuando Jesús calmó los vientos y las olas con los discípulos. Así que, amados hermanos, si nosotros estamos en un momento, nuestra vida es un viaje, es una travesía como este viaje de Pablo, pero lo que tenemos que siempre tener en cuenta es que siempre Dios está con nosotros. Como Jesucristo prometió, cuando 2 o más personas se reúnen en mi nombre, yo estaré con ustedes. Y además le dijo a los discípulos, se me ha dado todo poder y autoridad, por lo tanto vayan, hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así que Jesucristo está siempre con nosotros, está aquí en esta noche, en mi casa, con mi familia. El Señor Rey de Reyes está aquí a mi lado, dentro de mi corazón, inundando mi vida. Entonces, si nosotros invocamos y glorificamos ese nombre, y nuestro objetivo y el propósito de nuestra vida es de salir a dar a conocer este nombre a los que nos conocen y salvar vidas, como está haciendo Pablo en este momento, es nuestra tarea, todo cristiano, de salir en este momento a ganar almas. ¿Qué creen que es el deseo más vehemente, el deseo más importante de Dios de todo momento? La voluntad primordial de Dios es de que todo el mundo crea en Jesucristo, sepa a Jesucristo, sea salvo por Jesucristo, a través de Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo. Y esta es la voluntad primordial de Dios. Este es el reino de Dios, la voluntad y la justicia de Dios que todos nosotros primeramente persigamos. Y es lo que debemos hacer. Esto está por encima de mis necesidades. Esto está por encima de mis sueños. Porque todo lo demás viene después. Jesús nos está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces tu vida será bendecida, tu vida será protegida, tu vida será prosperada, tu vida será empujada con viento en popa para que avances al buen puerto que Dios te quiere dar. Amén. Entonces vamos a orar, cerrar nuestros ojos y decirle al Señor Jesucristo que está aquí en mi casa, en mi vida, en mi familia, gobernando nuestra vida, y decirle a Él, Señor Jesús, gracias, Señor, por haber muerto, derramando tu sangre preciosa en la cruz de Calvario por mis pecados, Señor. Yo era aquel que he cometido toda esa falta delante de ti, desobedeciendo a la palabra de Dios, queriendo vivir mi vida de acuerdo a mi terquedad y a mi manera de vivir. Pero, Señor, tú nos has perdonado. Y ahora que nos postramos delante de ti, Jesús, porque tú eres el que ha pagado el precio de mi pecado en la cruz de Calvario por mí. Siendo tu Dios, has venido con cuerpo de hombre para poder derramar la sangre. Una sangre que es sangre libre de pecado. Y gracias, Jesús, por esta gran, enorme obra de bendición que has realizado por mí, por la humanidad, en la cruz de Calvario. Esta noche otra vez exaltamos tu nombre, mi Dios Jesús, por esta gran obra que has hecho de salvación, y jamás vamos a no vamos a cansar de reiterar y repetir esa gran obra primordial que has hecho por toda la humanidad. Otra vez, Señor, esto va a ser la prioridad número 1 en nuestra vida. Como la palabra de Dios dice, como tú has enviado a tus discípulos, a todos que vayan a predicar esta verdad, este evangelio, esta buena noticia a la humanidad pecadora. Y aquí estamos, Señor, postrados, entregados para que nuestra vida sea tu instrumento de este glorioso evangelio. Gracias, Señor Jesús. Esta noche quiero que bendigas a todos nuestros hermanos que se postran ante tu grandeza, y que esta noche, Señor Jesús, bendigas a todos aquellos que entregan su corazón a Jesucristo para servirte y para predicarte, Señor, como Pablo lo ha hecho.
Que Pablo sea nuestro ejemplo, como tú, Señor Jesús, es nuestro ejemplo número 1. Vamos a seguir tus pasos, Señor Jesús, y vamos a continuar luchando, remando este reino de Dios que está contra todo tiempo de adversidad, de viento y marea del enemigo. Pero vamos a ser más que vencedores porque Jesús, tú eres el Dios poderoso que está con nosotros. Y como así vamos a vencer, vamos a ser victoriosos también este año 2025, haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús, los bendecimos y declaramos ser tu instrumento nuevamente de glorioso del Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús lo bendecimos y te damos gracias, Señor Jesús. Amén, amén, que así sea. Gloria a Dios.